Vale, pues este sería mi iPhone. Este es el iPhone 13 Pro Max, que de hecho hay un vídeo en el canal donde hago el unboxing, que ya sabéis que me encanta hacer este tipo de vídeos. No tengo pensado cambiarme al iPhone 15 Ultra, creo que es, o Pro, porque realmente ya voy bien con este y no estoy interesada en cambiármelo. Sí que estaría interesada en cambiarme en el MacBook, que de hecho ahora estoy vendiendo el pequeño porque tengo 2 ordenadores y no me hacen falta tantos ordenadores. Entonces quiero hacer limpieza de ordenadores y poder invertir en uno mejor, porque el que tengo ahora mismo no tiene la potencia necesaria que necesito para mi trabajo. Entonces, bueno, estamos aquí para el iPhone, así que esa sería la pantalla de inicio de mi iPhone. Tengo que decir que tengo modos de concentración que luego os los voy a enseñar más a fondo. Básicamente las fotos que utilizo siempre en los fondos de pantalla son de Pinterest o mías propias, pero bueno, las voy cambiando cada 2x3, así que de momento tengo este de aquí. Antes de empezar también te quiero enseñar que con el iOS 17 tienes nuevas opciones de personalización en la pantalla de bloqueo. Ahora han puesto esta opción que la veo una fantasía, en la que tú puedes modificar el grosor de la tipografía que aparece en este caso en la hora. Yo lo encuentro genial porque sí que es verdad que había alguna opción que lo veía demasiado grueso para mi gusto y de este modo lo puedes personalizar muchísimo más como a ti te guste. En mi caso me gusta más la opción más finita, que la veo muy mona, entonces yo la dejo así. Además de esto también hay otra opción para las fotos que estén en light, que significa que va a aparecer como más dinamismo en la fotografía, como veis en pantalla. Me parece una fantasía eso también, porque en este caso la playa, ver el movimiento de las olas queda precioso, pero bueno, realmente en cualquier foto que sea como live puede quedar muy bien. Aquí por ejemplo también yo estoy muy quieta en la foto, entonces se ve solo el movimiento de las olas y me parece una cosa súper guay que han añadido. También os tengo que decir que la actualización como tal de iOS 17 sí que tiene novedades, pero no como de personalización como tal, no he visto tantas novedades. He visto más cosas de personalización en el iPad, que eso haré otro vídeo enseñándoos las aplicaciones que utilizo en el iPad. También han añadido esta opción que es el nuevo fondo de pantalla de iOS 17, que es este de aquí, y hay que optando la opción modo oscuro como modo claro. A mí personalmente me gusta más el modo claro, pero esto va a gustos también. Han añadido más planetas en estos fondos de pantalla, que también personalmente me gustan más como se ven en iPad, no como se ven en iPhone, pero bueno, esta opción de caleidoscopio que no me gustan personalmente, pero es una opción que nos da Apple, así que bienvenida sea. Cuando entramos en la primera pantalla, como veis lo tengo bastante minimalista todo, o sea, porque antes yo lo tenía muy organizado, pero mucho relleno en toda la pantalla y me gusta más así, que haya poca información, donde yo pueda ver más las cosas y no me estrese, porque me estresa mucho tener todo en una pantalla. Empezamos por la parte de abajo. En la parte de abajo tengo la aplicación de teléfono, la cámara y el Spotify. Esto lo he puesto así porque me he dado cuenta que en distintos modos de concentración esto se queda siempre. La pantalla principal la puedes cambiar, pero este de aquí siempre se mantiene. Entonces he dejado estos tres, sé que los voy a utilizar en todos los modos de concentración. Y no, por ejemplo, antes tenía WhatsApp aquí puesto y no lo necesito porque cuando hay un modo de concentración que no quiero tener ninguna aplicación, entonces lo he dejado así porque sé que estas no me van a molestar o no me van a hacer que caiga en estar pendiente del móvil. Vale, dicho esto, empezamos. En la parte superior de arriba tengo este widget que utilizo como el fondo transparente para que se vea como así, tipo que no hay nada, y la verdad es que me encanta y queda muy minimalista y muy limpio, entonces lo prefiero así. Y luego en esta parte, en esta primera pantalla, básicamente lo que tengo es productividad y trabajo, por decirlo de un modo. Tengo la aplicación de Notion, que como ya sabéis yo me organizo con Notion, o sea, tengo toda mi vida en Notion y es que me va genial, lo llevo utilizando desde 2020 creo que es, y ahí sigo. Entonces básicamente sería como mi agenda principal, que está en todos mis dispositivos. Obviamente Notion tiene que estar aquí. Luego Safari, pues tengo que buscar alguna información, cosas, bueno, es más general Safari. Luego tenemos el Gmail para contestar, sobre todo cuando envío portfolio a estudios, a empresas, o cuando me llegan algunas colaboraciones para YouTube, de vídeos, etcétera. Es básicamente el correo de trabajo, por decirlo de un modo. Sí, sería el correo de trabajo. Y luego tenemos la aplicación de LinkedIn, que es donde yo subo mi portfolio, busco trabajo, también veo noticias de algunos diseñadores, de estudios, entonces me va muy bien. Y básicamente tengo esto, como veis está súper limpio, pero es que me transmite mucha paz y eso es lo que estoy intentando tener en mi iPhone. Entonces seguimos. Luego tengo esta segunda pantalla que la utilizo básicamente para edición de vídeo, edición de fotos.
En la parte de arriba tengo este widget con esta imagen y luego la aplicación de Lightroom, que la he modificado para que esté blanquita, para que quede bien con este cuadrito de aquí. Aquí básicamente tengo como un preset donde lo llevo utilizando desde 2020 también. Es un preset que siempre utilizo para las fotos para que tengan como más o menos el mismo filtro. Luego CapCut, que es donde edito los vídeos de TikTok, de YouTube Short, los Reels. Luego tengo esa aplicación que se llama InPreview, que es donde yo pongo las fotos que quiero colgar en Instagram y de este modo puedo ver como el feed, cómo va quedando, porque me gusta mantener un feed bastante aesthetic, por decirlo de un modo. Me gusta ver el feed que esté bien, entonces utilizo esta aplicación para poder verlo. Y luego Behance, que es como, yo le digo que es como el Pinterest es el Pinterest de diseñadores o de artistas en general. Puedes ver los distintos proyectos que hacen los artistas. Tengo mis proyectos de diseño publicados por aquí, no todos, pero algunos sí. Entonces esta aplicación me encanta. Y luego tenemos en esta parte de en medio, tengo distintos widgets. Primero tengo el widget de recordatorios, que os tengo que decir que ahora con la nueva actualización son interactivos. Es decir, yo por ejemplo, si he terminado de mirar estudios, que estos son como mis recordatorios generales que quiero hacer durante el día, que es sobre todo siempre hago como mi rutina de mirar estudios y enviar portfolio para encontrar trabajo. En el caso de que ya mire estudios, es interactivo y automáticamente se va. Y me flipa porque siempre tenías que entrar en la aplicación. Os tengo que decir también que no en todas las aplicaciones funciona. Por ejemplo, aquí en Structured, que es como la aplicación que utilizo para organizarme todo el día, no funciona aún. Pero bueno, es lo que hay. De momento no funciona, pero va bien. Y también tengo el widget de calendario, donde tengo más o menos las actividades que tengo que hacer durante ese día. Por último, los atajos, que es una cosa que no sabía, no tenía en mente, pero van geniales. Estuve mirando bastantes vídeos en YouTube de gente que tenía atajos puestos y me he descargado algunos. Estos de aquí son, por ejemplo, el primero que tengo aquí es de Startup Pomodoro, que ahora estoy empezando a hacer algunas veces Pomodoro porque en Twitch me habéis visto que los sábados hago Pomodoro en directo mientras trabajo. Entonces va genial porque pones, por ejemplo, 25 minutos y automáticamente se me pone el modo de concentración de Work, que es para trabajar, y se me activa un temporizador de 25 minutos. Y cuando termina el temporizador vuelve a ponerse el modo de concentración normal. Yo también tengo este de aquí que me hace mucha gracia porque es un atajo de ChatGPT que yo lo he puesto como Hi, I'm Jarvis. Si sois fan de Marvel, lo sabéis, que es como el asistente de Iron Man. Entonces lo he llamado así, mi ChatGPT se llama Jarvis. Y yo si le doy, le puedo decir, dame ideas de contenido de YouTube sobre lifestyle. Entonces piensa, Jarvis está pensando, y luego me da como... es como un ChatGPT, lo único que yo lo hago a partir de voz. En vez de escribirlo, pues se lo digo y va pensando, tarda un pelín, lo tengo que decir, pero funciona bastante bien. Te da como distintas opciones. Le puedes decir otra cosa, editar lo que has dicho, leer la respuesta, escuchar la respuesta y bastantes opciones más. Yo normalmente pongo leer la respuesta y mirad que, o sea, te lo dice todo. Publicar la respuesta, o sea, la puedes publicar, por ejemplo, si la quieres guardar todo lo que te ha dicho, pues lo puedes guardar. Y la verdad es que va genial. Luego también tenemos este atajo de aquí, que creo que se lo vi. Es que claro, vi muchos vídeos de atajos, pero creo que este era de Judith Way, os lo voy a poner por aquí su YouTube, que creo que era de ella, sí. Que es una nueva idea donde tú le das, sí, es de ella, es de Judith. Tú le das, entonces si tienes una nueva idea, se la puedes dictar o la puedes escribir. Entonces va muy bien porque si por ejemplo estoy en el tren o estoy en la calle y si me ocurre algo, una idea de contenido, de lo que sea, yo le doy aquí y lo escribo o lo digo. Y una vez lo tienes, se te guarda a un apartado de notas. El atajo que tengo, aquí que se vea, tengo ese download que es para... eso lo hacía antes de que TikTok sacara una actualización, pero básicamente lo utilizaba para copiar el link de mis TikToks, descargarlos y poder publicarlos a YouTube Shorts. Pero ahora TikTok ha sacado una actualización donde puedes descargar directamente el TikTok desde ahí. Entonces ya no lo utilizo tanto, pero bueno, aquí está. Y luego por último ya serían fotos, que sería Pinterest, como no, o sea, adoro Pinterest, creo que todo el mundo adora Pinterest. Tengo algunos álbumes públicos en mi Pinterest, ya lo sabéis. Luego también tengo mi aplicación de fotos, que he hecho un poco de limpieza digital últimamente y he limpiado algunas fotografías. Luego tengo ya por último esta tercera pantalla,
que es básicamente mi pantalla de redes sociales. En la parte superior de arriba he hecho lo mismo que os he comentado en la primera pantalla. Tengo un widget que es como transparente. Luego tengo este widget de aquí de una fotografía y este de aquí. Como sabéis, mi setup principalmente los colores son blanco y lila, entonces he querido un poco el iPhone también tuviera como ese estilo de color. Tengo la aplicación de Goodreads, que como si habéis visto en mis vídeos de libros, la utilizo para actualizar mis lecturas, para poner las que me quiero leer, las que me he leído y mi actual lectura, que como veis os estaba comentando, estaba por el libro de Sangre y Cenizas, y normalmente actualizo como la página por la que voy y va muy bien porque puedes ver las reviews de más usuarios y usuarias, así que me flipa esta aplicación. Y luego también tengo esta carpeta de aquí, que es donde tengo todas mis redes sociales, TikTok, Twitter, Twitch, Instagram, bueno, ya lo estáis viendo. Y como os comentaba antes tenía puesto Discord y WhatsApp en el apartado este de aquí abajo, pero lo he decidido sacar por el tema de los modos de concentración, que os lo voy a enseñar ahora, porque hay algún modo de concentración que no quiero ningún mensaje de nada, quiero desconectar totalmente, entonces he decidido ponerlo directamente todos en una carpeta y aquí están. Esto de aquí es de una aplicación que la llevo utilizando mucho tiempo, que es la de CoStar, donde te dice si os gusta la astrología y todo esto. O sea, es increíble porque te dices amantes de la astrología, es increíble esta aplicación. Y me he dejado el widget así que te dice como la frase del día y me encanta. Y básicamente ese sería como tengo el iPhone morado personalizado. Y ahora ya vamos a pasar a los modos de concentración. Antes de enseñar los modos de concentración os voy a enseñar mi centro de control. En el centro de control, que básicamente lo nuevo que he añadido aquí de la nueva actualización es esto de aquí, que es para encontrar el Apple Watch, que antes era al revés. Desde el Apple Watch podías encontrar el iPhone si no lo encontrabas, si no sabías dónde estaba. Y esta es una buena opción porque a veces pasaba al revés. Os voy a enseñar ahora desde aquí los modos de concentración. Estos son mis modos de concentración. Tengo el que ya está desde siempre, el no molestar, el de dormir, y luego tengo estos 4. Tengo estos 4 de aquí, que es el Focus, Night Routine, Work y Mindfulness. Que lo pienso, el de Night Routine lo voy a sacar porque es que no lo utilizo realmente. Pero bueno, vamos a empezar por el de Focus, que este de aquí es para cuando compito. Si me seguís, que yo hago patinaje artístico, este modo de concentración principalmente es para cuando compito. Es un modo de concentración en el que si entras solo tengo este widget de aquí gigantesco, que es solo para ver la hora, y mi música, que bailes a ejecutar, 2 discos. Entonces aquí tengo como la música y es lo que os decía antes, no quiero tener ni Discord, ni WhatsApp, ni nada aquí abajo. Entonces, para este modo de concentración solo tengo la música que me toca en esa temporada y el Spotify para escuchar música mientras caliento y tal. Lo que sí que tengo en este modo de concentración es que solo que me lleguen mensajes de mis padres y de mis entrenadores, de nadie más. Tengo otro modo de concentración, que sería el de Work, que básicamente es para cuando edito YouTube o estoy trabajando o lo que sea y tampoco quiero que me lleguen notificaciones de muchas cosas. Entonces sigo manteniendo la primera página que teníamos en la pantalla principal de antes, porque utilizo estas 4 cosas en el trabajo. Y luego tengo esta pantalla secundaria donde tengo YouTube Studio, que parte de mi trabajo es la creación de contenido, y luego tengo en los recordatorios de YouTube y de Moon Studio, que es como lo llamaría a mi freelance de diseño gráfico, y tengo aquí como las listas de tareas que tengo que hacer. Y luego ya tengo 2 widgets, que serían los widgets de Notion, del apartado donde está mi página de diseño, y luego el template donde tengo organizado todos los vídeos para YouTube. Y ya por último tengo el modo de concentración de Mindfulness, que este modo de concentración lo utilizo básicamente cuando quiero desconectar de redes sociales, y sobre todo también cuando estoy leyendo, porque muchas veces cuando leo entro en TikTok, entro en Instagram y me entretengo bastante mirando redes sociales y no quiero. Esta sería la pantalla de bloqueo. Solo tengo Pinterest y fotos, que en Pinterest miro bastante fanarts de lecturas que me estoy leyendo, que es un error muy grave porque muchas veces me he llevado uno que otro spoiler, pero bueno, no pasa nada. Y he dejado un poco este widget de Pinterest que va cambiando de fotos, y el widget de CoStar que os he enseñado antes, donde me dice la frase del día. Y este sería básicamente, no tengo nada más en este modo de concentración.
Y luego os voy a enseñar en este apartado de aquí, que lo tengo en todos los modos de concentración es lo mismo. Tengo este reloj que en la notificación tienes como distintos relojes y me gusta este de aquí. Luego tengo las baterías de los dispositivos que tengo conectados en el iPhone. Igualmente la frase y las horas de uso que tengo en el móvil para tener como un poco control. Sí que es verdad que yo tengo una hora máxima que cuando llega esa hora me avisa y ya no puedo utilizar las aplicaciones. Es un buen modo. Estás mucho rato en redes sociales, pues te permite dejarlas un ratillo, va muy bien. Y básicamente este sería como cómo tengo personalizado el iPhone. Sí que no hay, como personalización, no hay tantas cosas en este iOS 17 como he visto. Sí que hay más en el iPad, que próximamente os enseñaré un poco cómo utilizo el iPad. Quiero indagar un poco en la nueva actualización porque es muy interesante en el iPad. Si queréis verlo, lo voy a grabar igual, pero si os interesa dejádmelo en comentarios porque me hará más ilusión grabarlo. Y sí, básicamente es esto de aquí. Vale, lo último que os voy a enseñar es esta cosa, es este nuevo formato que han sacado en el que yo no tengo el soporte para dejar el móvil en horizontal, entonces no os lo puedo enseñar bien, así que va a ser un poco cutre, pero es un modo en reposo que han sacado ahora Apple, en el que si tú dejas el móvil en horizontal y está en reposo y lo cargas, aparecen como estos widgets donde puedes poner tanto reloj como alguna fotografía, combinar tanto el calendario y el reloj. En este caso el calendario lo han puesto distinto, como veis lo han modificado, y también en la parte derecha se puede poner tanto el calendario en grande, la lista de tareas que tienes en el calendario puestas o los recordatorios. Yo en mi caso lo que pongo es este reloj de aquí con el color de mi setup, como veis, porque creo que es el que más me gusta realmente. Y dicho esto, este sería el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Déjame en comentarios qué te ha parecido. No te olvides de suscribirte a mi canal y dejar un buen like. Nos vemos pronto. Chao.